Señor Laschetti, como es obvio, hemos analizado los presupuestos que nos ha presentado y que nos ha contado hoy usted aquí. Y la primera pregunta que tengo que hacerle es si de verdad esto ustedes se lo creen. Porque si se lo creen, tenemos un problema, y es que han perdido ustedes el contacto con la realidad. Yo pienso de verdad, francamente, que ustedes no se lo creen, pero que como estamos en año electoral han presentado estos presupuestos y si cuela, cuela. Y me explico. Presentan unos presupuestos que, aunque nos siguen manteniendo en unos niveles de inversión en relación a nuestra riqueza muy inferiores a otras regiones o a otros países de nuestro entorno, plantean un incremento en muchas partidas y lo hacen bajo la fantasiosa premisa que usted hoy ha reproducido aquí de que ustedes van a recaudar muchísimo. Pero es que, señor Laschetti, no se puede soplar y sorber a la vez. Se pavonean ustedes de sus rebajas fiscales que afectan a las rentas más altas de la comunidad, mientras son capaces de asegurar, y lo acaba de hacer aquí usted hace un momento, que van a ingresar un 17% más en impuestos. Y yo le pido que me lo explique, que me diga cómo lo va a hacer. Explíquemelo y explíqueselo a todos los madrileños. Me dirá que, claro, que como vamos a crecer más, entonces vamos a recaudar más. Pero es que ustedes solo prevén crecer un 1,8% y entonces las cuentas evidentemente no salen. Porque una cosa, señor Laschetti, es creer en la curva del Laffer y otra cosa, señor Laschetti, es creer al Laffer borracho a las 5 de la mañana. Creciendo un 1,8% no se puede recaudar un 17% más y para esto no hace falta ir ni a Harvard ni a la vaca. Sí que hay un incremento, claro, que es el de la inflación, porque a ustedes se les da bien lo de predicar. Cuando ya hay que repartir trigo, ahí ya peor. Vociferan que las administraciones públicas se enriquecen con la inflación, que es un impuesto que están pagando los ciudadanos y señalan constantemente al Gobierno de España, pero luego bien que les gusta tenerla en cuenta a la hora de echar sus cuentas. Y por eso le pregunto, señor Laschetti, ¿dónde están? No se ven las deflactaciones del PP. Mire, parece que se han dado ustedes cuenta que también los presupuestos públicos tienen que afrontar la subida de precios. El día que se den cuenta de que, además, eso debe recaer fundamentalmente sobre los que más tienen, ese día igual les convalidan primero de estado de bienestar. No caerá esa breva. Pero con todo y con eso, señor Laschetti, el 8% de inflación que ustedes esperan no les sostiene sus previsiones de ingresos. Insisto, con un crecimiento del 1,8%, una inflación del 8%, que probablemente va a ser menor porque las medidas que estamos aplicando desde el Gobierno de coalición funcionan, desde luego bajando los impuestos a las rentas más altas, no van a poder hacer realidad lo que dicen ni van a poder recaudar lo que dicen. Así que de verdad yo le pido que no nos tome por tontos y que milagros a Lourdes, señor Laschetti. Yo esperaba que usted nos presentara unas cuentas sólidas, unas cuentas creíbles, unas cuentas plausibles, y lo que nos ha contado usted aquí hoy ha sido un cuento que yo le podría contar a mi hija probablemente y del que sin duda ustedes han hecho una versión. El cuento del traje nuevo del emperador. Mire, señor Laschetti, había una vez un gobierno al que le encantaban los trajes. Destinaba toda su fortuna a comprar y comprar trajes de todo tipo, tanto que a veces llegaba a desatender su reino. Pero no lo podía evitar. Le encantaba verse cada día vestido con un traje nuevo. Y llegaron dos impostores haciéndose pasar por sastres, que bien podrían ser el señor Laschetti y la señora Ayuso, que por cierto no está presente, ofreciendo al gobierno un traje mágico, un traje soberbio, un traje que solo podrían ver los muy inteligentes, un traje que le iba a sentar como un guante. El gobierno, arrogante y presumido, se lo creyó y decidió salir a la calle con ese traje. Todo el séquito aplaudía sin parar una y otra vez, hasta que un niño señaló lo mismo que estoy señalando yo hoy aquí, que el Gobierno, en este caso, está desnudo. Señor Laschetti, obviamente esto es una metáfora de cómo está la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, con estos presupuestos, continúa, se queda desnuda. Y mire, le han salvado un poco la cara los fondos europeos, casi 900 millones de euros. Qué tiempos aquellos, ¿verdad, señor Laschetti?, en los que Pablo Casado iba a Bruselas a intentar boicotear la llegada de los fondos europeos. Ustedes se lo cargaron por eso, ¿verdad? Porque fue por eso. Fíjese, parece que la gestión del gobierno socialcomunista en Europa le ha venido de perlas al gobierno de la Comunidad de Madrid. Y mire, es de bien nacidos ser agradecido. Por lo tanto, yo le pido que en la próxima intervención usted agradezca al Gobierno de España que al menos algunas partidas, solo algunas de ingresos, vayan a ser verdad. De verdad que espero que en el próximo turno de intervención lo haga. Y mire, señor Laschetti, hablando en plata y para que nos entienda todo el mundo,
Ustedes con estos presupuestos se han flipado. Se han flipado y, aun habiéndose flipado, ustedes no llegan a los niveles de inversión que necesita la Comunidad de Madrid. Y les voy a explicar por qué, les voy a explicar la causa, el pecado original. El pecado original de la economía de la región, que se llama fiscalidad y se apellida injusta. Y de verdad no vamos a discutir a estas alturas de la película entre subir o bajar impuestos, que no se trata ya de eso. Se trata de qué impuestos se suben y a quién se los suben y, desde luego, a quién se destinan o a qué se destina. Mire, usted sabe, como economista que es, que hay dos tipos de impuestos. Los que distorsionan la actividad económica porque influyen sobre todo en los precios y los que no, o al menos lo hacen en menor medida. Y estos son fundamentalmente los impuestos sobre la riqueza. Lo razonable para cualquier gobierno sensato sería poner cada vez más carga tributaria en los que distorsionan menos la actividad económica. Pero ustedes lo hacen al revés. Y le voy a poner 3 ejemplos. ¿Por qué en la Comunidad de Madrid tiene peor tratamiento fiscal una peluquera, por ejemplo, que monta un pequeño negocio, que contrata gente, que crea empleo, que un rentista improductivo que se dedica a acumular vivienda vacía esperando que suba el precio por la especulación? ¿Por qué en la Comunidad de Madrid se trata mejor a alguien que hereda millones de su anciana tía, a la que no iba ni a ver, que a un médico o a una profesora que trabaja 8 horas para garantizar nuestros derechos? ¿O por qué en la Comunidad de Madrid se dan rebajitas fiscales de apenas decenas de euros a los trabajadores que se levantan cada mañana por el salario mínimo para descargar camiones en Mercamadrid y rebajazas de miles de euros al CEO de esa misma empresa que se levanta mucho más tarde y lo que hace es irse a desayunar? Se lo repito, fiscalidad injusta, señor Laschetti. Su política fiscal es justo lo contrario de lo que pregonan. Castigo al que se esfuerza y trabaja y premio al que especula con los derechos de los demás. Y miren, lo que sucede es que entre todos los trabajadores, los autónomos, las pymes, los pensionistas, los funcionarios que pagan religiosamente sus impuestos en esta comunidad, estamos financiando la fiesta de unos pocos, la fiesta de un puñado de ultrarricos que lo que no pagan lo tenemos que pagar los demás. Mire, según algunas estimaciones, en los últimos 20 años, los grandes patrimonios y las rentas más altas de la Comunidad de Madrid han obtenido beneficios fiscales por valor de más de 60.000 millones de euros, que se dice pronto. Eso quiere decir que un pequeño grupo de privilegiados nos deben a cada madrileño 10.000 euros. Y eso es lo que yo planteo hoy aquí. Yo lo que planteo aquí es que nos lo devuelvan, que nos lo paguen, que nos paguen los 10.000 euros que nos deben esos ultrarricos a los madrileños. Y ya no aceptamos ni cómodos plazos ni facilidades, porque bastantes privilegios han tenido ya. Probablemente cuando nos devuelvan esos 10.000 euros a cada uno de los madrileños que habitamos la Comunidad de Madrid, podremos afrontar los problemas endémicos que tiene esta comunidad. Y vamos a empezar con la sanidad. El discurso de moda, al menos el suyo, de los últimos 2-3 meses, es decir, que bueno, que es que está fatal en todos sitios y que es que los médicos no existen o que son los padres. Y lo cierto es que muchas veces somos los padres los que nos toca hacer de médicos, sobre todo cuando no encontramos a ningún pediatra en nuestro centro de salud. Y presupuestan para 2023 menos de lo que se gastaron en 2021. Si esto no es un recorte, haber salido usted hace una hora cuando estaban los sanitarios aquí concentrados en las puertas y habérselo explicado. Y lo cierto es que tenemos el menor gasto sanitario por habitante de todas las comunidades autónomas, pero esto es solo el dato agregado, porque ustedes dirán que son muy eficientes en esa fantasiosa gestión, pese a que todas las evidencias dicen lo contrario. De ese gasto, que como decimos es el más pequeño, destinan una parte fundamental a la construcción, al ladrillo. En estos presupuestos ustedes proponen construir el nuevo Hospital de la Paz, reformar el 12 de octubre, en lo que la señora Ayuso dijo que era algo así como la mayor obra civil de Madrid. Fíjese que todo el mundo coincide en que lo que faltan son médicos y recursos en la atención primaria y a ustedes lo que se les ocurre hacer es la mayor obra social, obra civil de Madrid. Básicamente, que algún constructor se va a forrar y que mucho nos tememos que, como pasó con los últimos 13 hospitales que ustedes construyeron, al final acabaremos teniendo menos camas y más sobrecostes. Y mire, señorías del Partido Popular, tengo algo que decirles. Los ladrillos no curan. Los ladrillos no curan. Los ladrillos solo son buenos para la salud financiera de algunos. Miren, si quieren realizar inversiones reales, tienen ustedes la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, para evitar que se caigan los techos de los centros de salud, como ocurrió la semana pasada en el Centro de Salud de Prosperidad. Una buena metáfora de cómo está la sanidad pública madrileña. Pero ustedes lo que han hecho ha sido coger casi 400 millones de fondos europeos para inyectárselo al bolsillo de algún constructor, mientras la sanidad pública se cae a pedazos.
Estamos en un 11% de inversión de ese presupuesto tan pequeño para la atención primaria y todo el crecimiento presupuestario que tiene alguna relación con la atención primaria se destina fundamentalmente al gasto farmacéutico, a recetas, vaya, y es por la inflación. Ninguna mejora a la atención de los madrileños, salvo que ustedes crean que las tablets curan, que puede ser también. Y es que el problema es que sucede lo mismo que con los ladrillos, que tampoco curan las tablets, señorías del Partido Popular. Lo que deberían estar haciendo es contratar al menos a los 10.000 profesionales que se necesitan, 6.000 de los cuales, por ejemplo, pueden ser los que ustedes despidieron. Y ese debería ser, desde luego, el primer paso para revertir la situación. Y prevenir en sanidad también debería pasar por reducir las listas de espera, donde ya desesperan 925.000 personas, 925.000 madrileños, un 43% más desde que la señora Ayuso es presidenta en esta región. Y mientras tanto, su paupérrimo plan integral está prácticamente congelado en estos presupuestos. Seguimos en educación. De nuevo, oh sorpresa, la Comunidad de Madrid que menos invierte por habitante en educación. Y de esa inversión va un 30%, que se dice pronto, a centros concertados, de los cuales 57 millones van a centros concertados que segregan por sexos. Y 163 millones a cheques para pagar matrículas de colegios privados a familias que cobran 2 y 3 veces el salario típico de la Comunidad de Madrid. ¿El resultado de esto? Libertad de elección, sí, señor Laschetti. El pequeño detalle es que es solo entre concertada y privada. Se niegan ustedes a la construcción de centros públicos mientras ceden solares públicos para la construcción de centros privados y concertados. Y les importa un auténtico bledo que los vecinos y vecinas del ensanche de Vallecas o de Valdebebas lo que lleven demandando sean colegios e institutos públicos desde hace años y años. Además, ustedes saben de sobra que estos colegios concertados no garantizan el derecho a la educación de todos. Hace un mes, CICAE y CEAPA, que no son precisamente, señor Laschetti, organizaciones bolcheviques, alertaban que el 90% de estos centros cobran cuotas ilegales a las familias. Año tras año vemos también como miles de solicitudes de la formación profesional de FP son rechazadas porque los alumnos eligen libremente en qué quieren formarse y resulta que son especialidades que justo esas no ofertan. Así que, claro, pueden elegir libremente mientras se lo paguen, claro que sí. Y esto fue lo que precisamente me dijo a mí la señora Ayuso cuando nos reunimos el pasado 30 de agosto. Dijo que esos jóvenes, los mismos que no tienen cultura del esfuerzo, lo que les pasa es que les da por ver Masterchef, se encaprichan con querer ser cocineros y, claro, entonces se topan con un pequeño problema, que es que a la señora Ayuso eso no le parece bien y entonces no oferta esa plaza. Pero libertad, libertad para estudiar a lo que la señora Ayuso le dé la gana, eso sí, o hacerlo también en la privada. Esa es la otra opción. Por otro lado, siguen ustedes asfixiando la universidad pública. Hay una bajada de recursos en términos reales. En 2020 se destinaron 1.360 millones de euros. En 2023 se presupuestan 1.136 millones de euros. Se destina un aumento de 36 millones cuando hay problemas reales para pagar nóminas y algunas universidades están directamente al borde de la quiebra. Y mientras tanto incumplen ustedes el pacto alcanzado aquí por todos los grupos políticos en esta Cámara de alcanzar el 2% del presupuesto en ciencia en I+D+I. Y esto después de comprobar de una forma realmente dolorosa que la ciencia es la que nos puede salvar la vida. Y sigo con la educación infantil. 500 euros, señor Laschetti. 500 euros cuesta de media una plaza en una escuela infantil privada. Y lo que ustedes llamarían chequevoto, que son esos 100 euros que reparten ustedes con una carta con la cara de la señora Ayuso, me temo que no son suficientes para muchas familias que lo que querrían es poder disponer de una plaza pública en una escuela infantil. Seguimos con vivienda, uno de los principales problemas de los madrileños, teniendo en cuenta que el precio de la vivienda ha subido desde el año 2015 un 44%. ¿Aquí qué nos encontramos? Pues una nada como un castillo, más o menos como lo que me ha respondido esta mañana la señora Ayuso cuando le he preguntado por esta cuestión. Hemos constatado, y esto ya es una certeza indiscutible, que el número de viviendas que van a construir con su famoso Plan Vive en esta legislatura asciende a la friolera cifra de 0. 0. Como los euros que devolvió la señora Ayuso por lo de Avalmadrid. 0. Como las ganas que tiene la señora Ayuso de que el señor Feijóo sea presidente. 0. Como el número de médicos y pediatras que hay en muchos de sus centros de salud. 0. Así que ni se les ocurra volver a subir a esta tribuna y hacer como que les importa un ápice el derecho a la vivienda de los madrileños. Y no me diga
eso de que es que están construyendo, que están licitando, señor Laschetti, porque es que no es lo mismo estar construyendo que haber construido. Y para una cosa que sí que tienen que construir, que es vivienda pública, es que ni de eso son capaces. Y luego, su plan estrella, el plan Tu Primera Vivienda o el plan Mi Primera Vivienda. Tu primera vivienda para que si eres joven y tienes unos ahorros superiores a los de cualquier joven, entonces te puedas sobreendeudar de por vida, gracias al aval de la Comunidad de Madrid. Un plan sin fisuras, señor Laschetti. Y lo más ridículo de todo esto es el número de avales que ustedes han concedido desde luego hasta el mes de octubre. De nuevo, la escalofriante cifra de 0 también. Ahora supongo que apretarán el acelerador estos meses, pero me temo que el problema es que el efecto de sus políticas de vivienda sobre los problemas de vivienda que tienen los madrileños va a seguir siendo de 0. Y la misma consejería que gestiona el medio ambiente, que gestiona vivienda, gestiona también medio ambiente, que debería estar, desde luego, ocupada y preocupada en frenar la emergencia climática, esa que Ayuso cree que viene desde los fenicios. Pues resulta que el 80% del incremento del presupuesto de esta consejería, el 80%, que se dice pronto, proviene de fondos europeos. Y ustedes se lo gastan en el Arco Verde, que dicho así está bien y yo podría estar de acuerdo con ese proyecto, pero luego resulta que es que vas a verlo y son 4 matojos mal plantados. Señor Laschetti, tenemos una dependencia absoluta de los combustibles fósiles. No ha dicho usted ni una palabra sobre esto. Y su esfuerzo por la descarbonización es absolutamente ridículo. Y esto es absurdo desde el punto de vista económico y, desde luego, un suicidio desde el punto de vista social. Recortan también la protección de espacios naturales y congelan las partidas para ayudar al sector primario. Y la subida nominal que tienen deriva en buena medida de las actividades que ustedes llaman promoción económica, o lo que es lo mismo, propaganda de la Comunidad de Madrid. Esas son las inversiones que plantean para el sector primario. Si hablamos de derechos sociales, el 78% de su incremento presupuestario, como no, viene de nuevo de los fondos estatales y los fondos europeos. La Comunidad de Madrid por sí misma no tiene capacidad de afrontar las necesidades sociales de esta región. La Comunidad de Madrid, para sorpresa de nadie, y de acuerdo con el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es la comunidad que menos invierte por habitante de todas aquellas que las gestionan desde órganos autonómicos. Y de ese porcentaje, igual que ocurre en educación, si hablamos de residencias nos encontramos con que una parte sustancial va para conciertos y otro porcentaje para gestión indirecta. Y el resultado es precisamente el modelo que hemos padecido en esta comunidad. Cuando llega un momento de crisis, no tenemos capacidad real de intervenir sobre ellas y se producen situaciones absolutamente inmanejables que tienen resultados dramáticos. 7.921 personas fallecieron en residencias como consecuencia de sus políticas y no vamos a parar hasta que haya verdad y justicia para todas sus familias. Pero es que fuera de esas situaciones críticas también se producen situaciones absolutamente lamentables y se siguen produciendo a día de hoy. En Los Frailes, en Leganés, residencia pública de gestión indirecta, una intoxicación masiva por agua sucia en el mes de julio. En Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, todos ustedes pudieron escuchar el testimonio desgarrador de Mariano denunciando las penosas condiciones de alimentación y cuidados que reciben. Y si nos vamos a la renta mínima de inserción, lo que ha sucedido es que les ha nubilado su obsesión por hacer oposición al Gobierno de España frente a la defensa de los más vulnerables. Cuando la tendencia debería ser establecer la complementariedad del ingreso mínimo vital, ustedes a lo que van es a la exclusión de perceptores. Ustedes han visto en el ingreso mínimo vital una oportunidad para ahorrar dinero, no para afrontar situaciones de extrema necesidad. En cuanto a las políticas de juventud, pues ¿qué quiere que le diga? Un raquítico aumento de 700.000 euros que se suman a la cifra históricamente insuficiente. La única medida de su dirección general es emitir el carné joven para luego decir que es que los jóvenes no se esfuerzan. Sí han encontrado, sin embargo, gracias al Gobierno de España, de cuyo presupuesto se financian ustedes íntegramente, un incremento en las políticas de igualdad de género. El plan Corresponsables será probablemente la medida más potente y, desde luego, no será suya. Ahora cabe preguntarse si, como hicieron el año pasado, dejarán sin ejecutar esos fondos como pago al acuerdo que tengan ustedes entre manos con sus aliados de Vox, como pago para que los aliados de Vox les apoyen los presupuestos. Igual a ustedes les parece barato, pero créanme que para las mujeres es un precio muy alto. Para las mujeres que necesitamos de esos cuidados es un precio muy alto. Y hablando del acuerdo con Vox, que nos tienen ustedes en vilo, aunque no nos esperamos desde luego nada bueno, ustedes recuperan, en parte y nunca en términos reales, la financiación de Radio Televisión Madrid.
Yo les pregunto si ya se les ha pasado esa necesidad de gritar austeridad, de vociferar austeridad para la radiotelevisión pública, o es que ahora, después de sus reformas express sobre el Consejo de Administración y el nombramiento a dedo del consejero de Administración, creen que la controlan justo en este momento, precisamente en año electoral, y es el momento entonces de ahora sí apostar por ella? ¿Les va a permitir Vox hacer eso? Se lo pregunto también a sus señorías de Vox. Desde luego, la derechita valiente parece entregada a la señora Díaz Ayuso, y esto no es sorprendente y lo hemos dicho muchas veces. No tenemos nada en contra de la señora Ayuso, es la que mejor nos cae de Vox. Seguimos con cultura. La cultura, como siempre, la gran olvidada en los presupuestos. Si en el pasado ustedes dedicaban recursos a su flamante Oficina del Español, hoy, superada esa fase, vacante el cargo y desaparecido el director, no mejora, desde luego, la inversión cultural en Madrid. Mientras que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte incrementa su presupuesto en 38 millones de euros, 35 de los cuales están destinados a turismo y deporte. Para cultura, señor Laschetti, congelación. Eso es lo que ustedes proponen. Para todo el patrimonio histórico-artístico, para los archivos y el patrimonio, para el Museo Arqueológico, un incremento de menos de 2 millones de euros. Esto, en un contexto de inflación generalizada, usted sabe lo que es, señor Laschetti. Esto es un recorte. Y siguen también eliminando el bono cultural para jóvenes, las subvenciones de nuevo nominativas, buscando hacer a la cultura dependiente de la voluntad del Gobierno. Pero es que los incrementos en turismo y deporte, si han existido, lo han hecho de nuevo por los fondos europeos. En este último caso, como han conseguido financiación europea para el complejo deportivo de Puerta de Hierro, ahí se han invertido. Sin embargo, el resto, todo lo demás, abandonado, y con recortes incluso nominales para un buen número de federaciones deportivas. En transporte, mientras seguimos pagando todos los madrileños todas las hipotecas del Partido Popular con los peajes en la sombra, nos encontramos con el final de la ayuda al transporte, que primero ustedes criticaban y luego llevan unos meses intentando apropiarse de ella. Anuncian ustedes infraestructuras de metro, vaya, en año electoral, que veremos cuándo se ponen en funcionamiento, mientras van a realizar una interrupción de meses en la línea 1, dejando a los distritos de Puente de Vallecas y de Villa de Vallecas prácticamente en aislamiento. Y mientras eso ocurre, no aparecen en sus presupuestos los fondos suficientes para garantizar un plan integral que compense a las víctimas de lo que en su momento fue otra política electoralista del Partido Popular, la línea 7B de metro de San Fernando de Henares. Cientos de familias a las que se les han hundido las casas y un Gobierno regional que sigue mirando para otro lado. Podríamos seguir con más detalle, pero el tiempo es limitado y yo creo que el resumen para acabar se puede hacer de una forma bastante sencilla. Ustedes, señor Laschetti, bajo ningún concepto, por encima de su cadáver, incluso lo ha dicho antes aquí, lo ha reiterado, están dispuestos a tocar los regalos fiscales a unos pocos. Esto nos hace ser, esto lo que provoca en la práctica, es que seamos los que menor porcentaje de nuestra riqueza recaudamos e invertimos. Y por si esto fuera poco, bajo la coartada de la colaboración público-privada, gran parte del gasto público externalizado, en muchos casos para empresas constructoras, obtienen jugosos beneficios que pagamos todos los madrileños y todas las madrileñas. Los servicios públicos temblando, lejos de los estándares de calidad e inversión de las regiones y países de nuestro entorno. ¿Y los madrileños que pueden? Pues a seguros privados, a colegios privados, a residencias privadas. Y los que no, pues lo sienten ustedes mucho, ¿verdad? No es región para ellos. Crece la desigualdad, crece la pobreza y crecen, eso sí, también los beneficios para unos pocos. Lo que tienen ustedes aquí, lo que presenta hoy usted aquí, señor Laschetti, una pena que no esté la señora Ayuso, desde luego no es un proyecto de región, es un plan de negocio para unos pocos, es un plan de negocio para los suyos. Mientras todas las instituciones internacionales y algunos de sus compañeros ideológicos han llegado a la conclusión de que restringir lo público es una auténtica locura, ustedes persisten. Aunque sus políticas casi llevan a la quiebra a un país como Reino Unido y le costaron el cargo a una primera ministra, ustedes siguen R que R. ¿La buena noticia? Pues que sus políticas son el pasado y que el futuro ya está aquí. Gracias a las reformas fiscales del Gobierno de la Nación, estamos sobrellevando la crisis con altos niveles de empleo y de protección social y además estamos creciendo al mismo tiempo. Los hechos y la historia les están pasando por encima, señor Laschetti. Ya solo es cuestión de que su tiempo de juego se agote.
El cuento, señores y señoras del Partido Popular, se les ha acabado y tiene una moraleja muy clara. Lo que necesita la sociedad madrileña son más derechos y menos derecha, y eso va a ser lo que traigamos aquí a partir del próximo 28 de mayo. Muchas gracias.